¿Cómo están? Ya saben por quién van a votar, por la que sí viene a estos foros. No por la que le tiene miedo. Tiene miedo a venir aquí a darle la cara porque pues la verdad es que han tomado decisiones poco eficientes para el país. Muchas gracias, Francisco. Yo sé que ustedes no se pueden politizar, pero bueno, pues estamos en campaña. Al presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, gracias de verdad por esta invitación. Y bueno, ustedes saben que soy ingeniera, tengo 32 años dedicada a la industria de la construcción. Ser empresario no es un delito, lo que es un delito es ser un bandido, y eso sí que no lo soy. Soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora, pero que sí tiene mucha empatía con la industria. Entiendo lo difícil que es iniciar una empresa. A mí me tocó en la etapa, primero donde las mujeres, pues no éramos bien vistas en ingeniería, éramos muy poquitas mujeres. Segundo, me tocó la etapa de la industria de la construcción. No era sencillo estar en las reuniones entre puros hombres y pues ahí uno se forja. Y yo agradezco hoy la cantidad de mujeres que veo en esta Cámara. Muchas felicidades, porque México va a ser un mejor país a medida que las mujeres seamos parte de estas cámaras, de esta industria tan importante para el país. Y pues he escuchado con muchísima atención las propuestas, las hemos leído. Agradezco a todo el equipo de mi oficina que anda por aquí, que ha estado cerca, mi querido Enrique, que es el coordinador de las mesas, anda por ahí José Luis Luege, en ese sentido, va a ser el responsable del agua, o bueno, me está ayudando con todo el tema del agua, y traemos un proyectote en materia de infraestructura hídrica importante. Hay todo un debate, mi querida Kenia, gracias por estar aquí, Rosanetti, Guillermo, creo que por ahí andan todos. Gracias, de verdad, es un equipo de gente experta, de gente capaz, de gente que le entiende. Desde mi punto de vista, en la infraestructura no debe de haber ideología. Aquí lo que debe de haber son proyectos que resuelvan los problemas del país. Y por eso quiero decirles que llegando a la presidencia de la República, vamos a crear la Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura. Se acabaron las ocurrencias, se acabaron decisiones. Nunca más el despilfarro del dinero público por la improvisación, por los caprichos u ocurrencias presidenciales en obras de infraestructura. Se va a recuperar la capacidad del Estado mexicano para planear, desarrollar, ejecutar y evaluar proyectos de infraestructura y obra pública. Y por supuesto que van a regresar las ingenieras y los ingenieros a los espacios técnicos del gabinete. O sea, de verdad no es posible que de repente no tengo nada con los abogados, pero por algo nos especializamos en temas de ingeniería para poder decidir qué tipos de proyectos son benéficos para el país. La Oficina Nacional de Proyectos de Infraestructura tendrá un equipo de servidores públicos con servicio civil de carrera. Esto permitirá el desarrollo de habilidades y competencias en la gestión de proyectos dentro del gobierno. La buena gobernanza de esta oficina estará a cargo de un consejo conformado por facultades, conformado por escuelas de ingeniería, colegios profesionales y miembros de las cámaras, como esta que está aquí de la industria de la construcción, y por supuesto de los diputados y senadores responsables de aprobar muchas de las iniciativas que vamos a presentar. La oficina supervisará y evaluará los proyectos en curso para asegurarse de que se ejecuten de manera efectiva y eficiente, cumpliendo con los objetivos establecidos. Fomentará la confianza pública, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Déjenme hacer, ahora que sí me encuentro entre ingenieros, porque mi equipo siempre me regaña, que hablo muy técnica, pero imagínense que la refinería de Dos Bocas se diseñó bajo el esquema de la FEL 1, FEL 2, FEL 3, que es un mecanismo muy interesante para ejecutar proyectos de manera eficiente. Bueno, pues quiero decirles que con la FEL 1, que se supone que la FEL 1 es el planteamiento del problema de decir, a ver, vamos a hacer una refinería, ¿cuáles son las opciones? ¿No? Pues Tula, Dos Bocas, y a partir de ahí, pues te vas a la FEL 2, que es ya desarrollar las preingenierías para ver el beneficio-costo. Y si todo camina bien con la FEL 2, te vas a la FEL 3, que ya es la ejecución de ingenierías de detalle, de costeo detallado. Bueno, pues la refinería de Dos Bocas se inició con la FEL 1. Por eso hoy no sabemos cuánto va a costar y tampoco sabemos cuándo la van a acabar. Un proyecto que se dijo que iba a costar $8,000 millones,
palabras del presidente, por eso no los contrataron a ustedes, porque ellos sabían hacer obras baratas, porque la Pemex tenía la experiencia y el conocimiento para hacer esa refinería, porque hicieron una licitación pública y el sector privado la cotizaba entre 10,000 y 12,000 millones de dólares, ¿se acuerdan? Y la terminaba uno el 23 y otro en el 24. Tomaron la decisión que no, que la haría el gobierno, porque el gobierno era más barato y era más eficiente para ejecutar este tipo de obras. El no haber desarrollado la FEL 2 y la FEL 3 nos tiene ahora en una refinería que tiene un sobrecosto casi de 3 veces. Estamos llegando a los 22,000 millones de dólares de costo de la refinería de Dos Bocas y estamos llegando al cuarto o segundo año que ya no opera. Hagan ustedes un estudio de negocio pensando en que van a hacer una refinería para refinar 340,000 barriles de petróleo y que va a estar lista el 1 de junio del 2022 y que va a costar 8,000 millones de dólares. Vuelvan a correr esa misma estudio ahora diciendo que van a, cuando mucho, 240,000 el primer año y que va a estar lista, quién sabe si en el 25, y que ahora cuesta 22,000 millones de dólares. No hay manera que hoy esa refinería se pague con esos números, con esas eficiencias. Por eso necesitamos una oficina nacional de proyectos que realmente verifiquen que el dinero público va a ser bien utilizado. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de gastar tanto dinero en Dos Bocas hubiéramos reparado las 6 refinerías, los hubiéramos modernizado, les hubiéramos puesto coquizadoras? Hoy estaríamos refinando mucho más gasolina, mucho más eficiente y no estaríamos dañando la zona metropolitana de Monterrey, de Tampico. Obviamente la refinería está en Ciudad Madero, pero es la zona metropolitana de Tampico. Son refinerías que se quedaron obsoletas y tenemos que tomar la decisión, desafortunadamente, de dejar de perder dinero. ¿Saben cuánto ha perdido Pemex en refinación? 800,000 millones de pesos. ¿Queremos que el dinero de los mexicanos se siga poniendo en proyectos que pierden dinero? Y si sumamos todo lo que le hemos dado a Pemex, estamos llegando a cerca de los 2 billones de pesos. Ahí es donde tenemos que tomar decisiones inteligentes. Por supuesto que yo quiero un Pemex moderno, quiero un Pemex eficiente. Hay que ver qué han hecho las petroleras del mundo. Todas las petroleras del mundo se están reconvirtiendo, se están modernizando, porque sabemos que los combustibles fósiles van de salida. Así es que no, de una vez le digo a la señora Sheinbaum, no, yo no quiero privatizar Pemex. Yo lo que quiero es modernizar a Pemex para que sea una empresa que genere energía de manera limpia, de manera sostenible. Ya ayer enseñaron sus datos de contaminación y dicen que Iberdrola es la que contamina y Iberdrola le dice que por eso le vendió las plantas viejas y contaminantes y ahora son del gobierno. Realmente quien está contaminando en Nuevo León, en Monterrey, es Pemex con el azufre, porque no le han dado mantenimiento a los catalizadores desde hace años. Yo no quiero que Pemex siga perdiendo dinero que puede ser usado en la infraestructura carretera, en vivienda, en infraestructura de hospitales, en escuelas. O sea, mis megaproyectos van a tener que ver con educación, con salud, con infraestructura carretera, con vivienda, que es lo que la gente quiere realmente tener. Entonces, de aquí le digo a la señora Sheinbaum que lo que ella quiere es que los hijos del presidente sigan haciendo negocios con Pemex. Quieren seguirse robando el dinero de Pemex y eso no lo voy a permitir. 2, manifiesto mi profundo respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Yo soy hermana de un general del Ejército, por supuesto, mi reconocimiento, pero durante mi gobierno los grandes proyectos de infraestructura serán diseñados y ejecutados por ingenieros civiles, no por ingenieros militares, con todo respeto. Salvo aquellos proyectos que sí tienen que ver con seguridad nacional y que tienen que ver con desastres naturales. Para eso hay ingenieros militares. Por supuesto, mi reconocimiento a los ingenieros militares, pero hoy resulta que todos los proyectos son seguridad nacional. Pues no, lo hacen para no rendir cuentas, lo hacen para no transparentar el recurso público. Eso va a cambiar en mi gobierno. Los ingenieros civiles de México van a volver a tener trabajo. Voy a tratar de desglosar algunos proyectos importantes. Energía, donde no hay energía barata no puede haber inversión y empleos bien pagados, con altos niveles de productividad. Por supuesto que el nearshoring es una realidad.
Ustedes podrían estar construyendo un montón de plantas naves industriales nuevas, pero la mayoría de los parques industriales no tienen energía. Los parques industriales de Tijuana están sufriendo, los de Querétaro, los de Aguascalientes, los de Guanajuato. Tenemos ya un parón en el país en la inversión por falta de energía. Por eso vamos a continuar con el tema de gasoductos. Llevaremos gas al sureste mexicano para impulsar el desarrollo económico en la región y reducir la dependencia de fuentes energéticas externas. Sin gas natural no hay desarrollo industrial. Así es que esa va a ser una apuesta importante de mi gobierno. Vamos a regresar a las subastas eléctricas. Queremos comprar energía limpia y barata. México de verdad que fue un ejemplo internacional de conseguir la energía más barata y más limpia. Por eso vamos a impulsar la construcción de 100 nuevos parques solares y eólicos en todo el territorio nacional. A diferencia del presidente, que él dice que la transición energética va a tardar 30 años, alguien le tiene que informar que California en el 30 deja de vender autos de combustión interna. Vamos a promover la instalación de 10,000 electrolineras en todo el país para promover la movilidad eléctrica. Vamos a construir 2 nuevas centrales hidroeléctricas en México, una en Nayarit y otra en Chiapas, ya que son 2 candidatas naturales, porque los proyectos se encuentran en desarrollo desde el 2016 y se dejaron ahí parados. Algo fundamental, vamos a incrementar la red nacional de transmisión y distribución de energía en un 50%. Por ahí va a ser la apuesta del gobierno. Vamos a impulsar un programa nacional de paneles solares, otorgando 5 millones de créditos a las familias de menos recursos o a aquellos empresarios para su negocio, para sus plantas, porque nosotros sí creemos en la energía renovable. Vamos a financiar ese tipo de proyectos. Como decía Carlos Ursúa, que en paz descanse, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre privilegió el petróleo por encima del agua. Le recomiendo que lean el artículo que publicó Ursúa en el Universal el mismo día de su muerte, el 19 de febrero, justo sobre la necesidad de invertir en agua. Hoy millones de personas en todo el país, en Ecatepec, en Iztapalapa, en Torreón, en Tijuana, están sufriendo la escasez de agua. En el presupuesto federal correspondiente del 2024, el monto asignado a la CONAGUA fue del orden de 63,000 millones de pesos. En contraste, la aportación presupuestada para mantener este año a flote a Pemex será en el orden de 140,000 millones de pesos. Por lo menos necesitamos invertir 120,000 millones de pesos al año en infraestructura hídrica y poder enfrentar la grave crisis. ¿Qué estamos proponiendo? Además de reparar fugas, por supuesto que eso es fundamental, darle dinero a los municipios para la reparación de fugas, cambiar regaderas, cambiar sanitarios, que eso nunca lo pensamos, pero que es fundamental en la parte de ahorro de agua. Queremos acelerar la conservación y rehabilitación del sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana del Valle de México. De un proyecto de 17,000 millones de pesos, este año solo le presupuestaron 700 millones de pesos. Entonces, imagínense, quieren resolver el problema del agua, pero si no le ponen dinero, pues no hay manera. Construir la 4ª etapa del sistema Cutzamala con 6 metros cúbicos por segundo y rehabilitar la planta potabilizadora de Los Berros. Este es otro proyecto en el que estamos planteando poner recursos. Llevar a cabo el aprovechamiento de los escurrimientos del río Colorado para las ciudades fronterizas de Mexicali, Tecate y Tijuana. Concluir el proyecto de abastecimiento de agua potable para la zona de lagunas, de la Laguna, Gómez Palacio, Torreón y Lerdo, que es un proyecto que está en proceso y por supuesto nosotros no vamos a abandonar proyectos por un capricho. Lo que esté bien se queda y eso es un buen proyecto. Concluir el proyecto de abastecimiento de agua para los Altos de Jalisco, León y Guadalajara. Recarga artificial masiva de los acuíferos del país con agua residual tratada. Vamos por el agua tratada. No podemos seguir pensando que el cambio climático no es una realidad y tenemos que volvernos súper eficientes en el uso del agua. Por lo tanto, pues le vamos a meter bastante recurso al tratamiento de agua y sobre todo a recuperar las plantas de tratamiento que están sin operar. Saneamiento y suministro de agua potable para la península de Yucatán. Yo la verdad no tengo nada en lo personal contra el Tren Maya. Claro que era importante
invertir en el sureste mexicano, pero la manera que se hizo sin los impactos, sin los estudios ambientales, le están generando un terrible daño al acuífero de la zona. Así es que vamos a poner atención, empezando por hacer el estudio de impacto ambiental y saber realmente cuáles son las consecuencias y poder remediar todo el impacto ambiental que se ha hecho en la zona de la península. Programas de abastecimiento de agua eficiente en las ciudades del sureste, automatizar, esto es muy, muy importante, automatizar los sistemas de riego a nivel nacional, evitando el riego por medio de sistemas de agua rodada o por inundación. Por cada 2 puntos que ahorremos de agua en el campo, son 1,000 millones de metros cúbicos para las ciudades. Por lo tanto, nuestra apuesta también será hacer mucho más eficiente el uso del agua en el campo. Incrementar el tratamiento de aguas residuales por lo menos de un 80% de las descargas de aguas residuales del país, cumpliendo que en este mismo porcentaje operen adecuadamente. O sea, no solo hay que construir plantas, hay que ponerles dinero. Ya ven lo que pasa por no dar mantenimiento. A la señora Sheinbaum se le cayó el metro. La caída del metro fue por falta de mantenimiento. Eso no nos puede volver a pasar en el país. No solo hay que construir infraestructura, hay que mantenerla bien y adecuadamente. Impulso del… Gracias. Impulso del proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechamiento mejor del agua en el estado de Tabasco. Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego de la Nolasca, Las Cruces, en el municipio de Tumbiscantío, en Michoacán. Mantenimiento y rehabilitación del sistema de abastecimiento acueducto Uxpanapa, presa La Cangrejera, Veracruz. Estos proyectos los pongo en la mesa porque son proyectos ejecutivos que ya existen, que ya están realizados y posiblemente tengamos que ir desarrollando otro paquete de proyectos durante la administración, pero no vamos a hacer ningún proyecto si no hay proyecto ejecutivo. Eso se acabó. Salir a las prisas. Yo algo que le aprendí a los japoneses es la planeación, la ingeniería y la construcción. Y si le dedicas suficiente tiempo a la planeación y suficiente tiempo a la ingeniería, te vas a ahorrar mucho tiempo y dinero en la construcción. Así es que vamos a retomar esas buenas prácticas. En materia de vivienda, vamos a aprovechar la bolsa de 700,000 millones de pesos del Infonavit, es el dato que dio el director, para desarrollar por lo menos 75,000 viviendas nuevas por año. Tenemos que regresar a la construcción de vivienda social y nos queda claro que el incentivo al subsidio es fundamental, porque el crédito que le dan a los trabajadores es insuficiente, dado el costo enorme de la tierra. Entonces, en ese sentido, más que pensar que el Infonavit se va a poner a hacer viviendas con nuestro dinero, que además ni es su dinero, es el dinero de los mexicanos, deben de ser las constructoras serias, los expertos en vivienda, los que regresen a construir viviendas. Es increíble que el año pasado en la Ciudad de México el Infonavit solo haya dado 150 créditos de vivienda. De esa manera no vamos a poder avanzar. Un nuevo modelo de desarrollo urbano debe considerar el derecho no solo a la vivienda, sino también el derecho a la ciudad, lo cual implica las ventajas de la proximidad y la densidad demográfica en la calidad de las vidas de las personas. Viviendas mejor ubicadas aumentan la calidad de vida, permiten reducir el costo de infraestructura de transporte público y reducen la necesidad de traslados. ¿Qué tenemos que hacer? Redensificar las zonas de las ciudades que ya tienen servicios, como la zona de Tacubaya. Pero obviamente los vecinos no quieren coches y no quieren más viviendas por falta del agua. Entonces estamos en un círculo vicioso. Resolvamos el tema del agua, tratemos el agua, reusemos el agua. Yo aquí con José Luis Luege coincido enormemente y también le mando decir a la Sheinbaum que es falso que yo ya haya tomado una decisión sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos estudiando, porque entre otras cosas estamos estudiando que el lago de Texcoco puede ser un lago de almacenamiento de agua y de ahí potabilizar agua. O sea, tenemos que estudiar el proyecto de manera integral. Por supuesto que hace falta un aeropuerto, pero también hace falta el agua en la ciudad. Hasta que no tengamos listo ese estudio de manera integral, de obviamente un aeropuerto, pero también abastecimiento de agua, yo no voy a dar una postura final sobre qué vamos a hacer con los aeropuertos. De esa manera, lo único que sí es que tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar parados, pero esto es producto de un estudio. Así es que deje de andar diciendo que yo ya autoricé el nuevo aeropuerto. Eso se hace en función técnica, con los especialistas. No son decisiones que se toman con el hígado. Así es que mi querido José Luis va a seguir defendiendo el lago de Texcoco y me encanta que lo haga.
este tema que viene es fundamental. Como insisto, no tengo nada contra el Tren Maya, por Dios, el sureste se merece buenas obras, nada más que iba a costar 120 mil millones de pesos. Y resulta que ahora vale más de 500 mil millones de pesos. Imagínense lo que hubiéramos hecho en la Ciudad de México, en Tijuana, en León, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Monterrey, con 380 mil millones de pesos estos 6 años. ¿Cuántas líneas de metro hubiéramos hecho nuevas? ¿Cuántos proyectos de transporte público hubiéramos impulsado en estas ciudades que hoy le darían una mejor calidad de vida a los habitantes? Estamos hablando de 380 mil millones de más que se gastaron por no haber hecho una buena planeación. Dijeron que no iban a tumbar un solo árbol y tumbaron 10 millones de árboles. No podemos seguir haciendo proyectos al vapor. Por eso estableceremos programas y proyectos regionales y metropolitanos. Vamos a regresar a los fondos metropolitanos. Son necesarios, son urgentes. En específico, para la movilidad de las personas. Se establecerán bolsas concursables para apoyar proyectos en ciudades y regiones donde se tenga un impacto positivo en la vida de un mayor número de personas. Esas bolsas concursables para proyectos de transporte no estarán sujetos a criterios políticos o afiliación política de las autoridades locales. Señores gobernadores de Morena, les va a ir mejor conmigo. Porque yo no voy a tirar el dinero a lo güey, yo lo voy a poner en las personas, en las ciudades donde hace falta, donde la gente hoy hace 2 horas para llegar. Programas de modernización y mantenimiento y equipamiento de las estaciones del metro en los estados que tengan metro. Hemos abandonado el metro y estamos pagando las consecuencias. Establecer un sistema de transporte masivo en el oriente del Estado de México. O sea, de verdad, eso es pensar en la calidad de vida de las personas. No es posible que una persona tenga que hacerse 2 horas de alguna colonia marginada en la zona metropolitana de Monterrey para llegar a su centro de trabajo o en la Ciudad de México. Pierden 4 horas de su día, de su vida, en lugar de estar con sus familias. Por eso creemos que si resolvemos el tema del transporte y hacemos edificios sin estacionamientos, van a decir que porque yo soy ciclista, sí. Sí soy ciclista y yo me movía al 95% en bicicleta en la Ciudad de México y era muy feliz. Hoy los jóvenes estarían dispuestos a no tener coche a cambio de tener un programa de vivienda. Por eso vamos a impulsar un programa de vivienda para jóvenes, para aquellos jóvenes que quieren tener una vivienda accesible y que están dispuestos a sacrificar el automóvil. Obviamente tenemos que encontrar una solución al aeropuerto. La estamos estudiando, tengan paciencia. O acabamos bien el AIFA con comunicación. Me decía una persona que el problema del AIFA es lo que te cuesta llegar. O sea, está barata la tarifa para despegar, pero el Uber de aquí hacia allá te puede costar hasta 600, 700 pesos y en la noche hasta 1,200 pesos. Entonces, ese es el problema, la conectividad. El actual aeropuerto se está cayendo a pedazos. Regresamos a los 3 aeropuertos. Eso, téngame paciencia, lo estamos estudiando para poder tomar la mejor decisión, porque ya nos gastamos 300 mil millones en pagar lo que no se hizo, ya nos gastamos 200 mil millones en el nuevo aeropuerto, nos hemos gastado 500 mil millones de pesos de los mexicanos. No podemos seguir disponiendo del dinero sin un análisis técnico. Y obviamente queremos modernizar y hay un proyecto ejecutivo ya para el aeropuerto de Puerto Escondido en Oaxaca. Es un gran destino, lo que le hace falta es conectividad. Puertos, desarrollar inversión de puertos en la península de Yucatán para fortalecer el intercambio comercial y turístico en el sureste mexicano. Puerto Progreso es una buena opción. Me encantaría ver más papaya de Chiapas y plátano de Tabasco en los mercados de Boston y Nueva York. Quiero que los señores retirados de Florida puedan llegar con sus coches de ferry a la península, en el ferry a la península de Yucatán. Por supuesto que el turismo es muy atractivo y en ese sentido hoy el gobierno de Yucatán ha tenido que invertir en un puerto que le tocaba al gobierno federal hacer. Vamos por el nuevo puerto de Colima, en Coyutlán. El puerto Manzanillo está saturado. En días pasados estuve ahí.
la cola de trailers es hasta de 18 kilómetros. La mercancía se puede tardar 15 días. ¿Cómo podemos pensar en nearshoring si no tenemos infraestructura? Y algo muy importante, pues también modernizar el puerto de Mazatlán. Y ahí les va para ustedes. Vamos por un programa de 0 baches, carreteras seguras y eficientes. Vamos a darle mantenimiento a toda la red carretera del país. Y de una vez les digo, no la va a hacer el ejército, lo van a hacer las empresas licitando de manera transparente, ética, frontal. Vamos a cambiar esto de que el 80% sean adjudicaciones directas y 20% licitaciones. Vamos hacia 80% licitaciones en línea, que se acaben los moches, porque ni me digan, todo el mundo me ha contado que hoy la corrupción está peor que nunca. Y ustedes lo saben y lo digo de a veras. Hoy transitar en las carreteras es un verdadero riesgo. ¿Quién se anima a irse a la México-Querétaro a las 11 de la noche? ¿O quién se anima a hacer un viaje de Colima a Tepic, de Manzanillo a Tepic en la noche o a la ciudad de Colima en la noche? Nadie. ¿O quién quiere agarrar la ribereña en Tamaulipas? Necesitamos hacer infraestructura de seguridad, vigilancia y centros de mando en las carreteras. Las carreteras van a volver a ser seguras, tengan la certeza. En eso vamos a trabajar. En salud vamos a modernizar, dar mantenimiento y equipamiento a los hospitales. Hoy se ha abandonado la infraestructura de salud. Los nuevos hospitales, uno que otro los construye el ejército, pero sí le vamos a poner especial atención. Y turismo, pues hay varios proyectos importantes. Obviamente nos oponemos a la desaparición de Fonatur. Acapulco puede ser un diseño turístico que se replantee desde cero nuevamente. Es una oportunidad para rediseñar Acapulco, para que sea un Acapulco sostenible, un Acapulco que realmente sea amigable con el medio ambiente y que se planee de una mejor manera. En ese sentido, pronto Enrique presentará todo el proyecto en materia turística, pero tenemos especial interés. Y obviamente apostarle al mantenimiento de las escuelas. La construcción de las escuelas es algo muy serio como para ponerlo en comités de padres de familia. Tienen que regresar las buenas constructoras a hacer escuelas, a equiparlas, a modernizarlas. Y por último, en esta materia vamos a crear el Fondo Nacional de Movilidad. Yo soy la responsable de la ley general, bueno, una de las que presentó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero bueno, se aprobó toda la ley, pero no se quiso poner el fondo. Y si no hay dinero, pues ¿con qué haces posible una movilidad segura? Y este fondo va a ser para que los municipios y los gobiernos estatales accedan a recursos que les permita cumplir con la Ley General de Movilidad. ¿Qué busca la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial? Pues que haya ciclovías seguras, que haya banquetas accesibles para las personas con discapacidad, infraestructura vial segura, infraestructura peatonal. ¿Saben que en la Ciudad de México el 30% de viajes son peatonales? Cuando tú tienes una buena banqueta, caminas. Cuando tienes banquetas que están llenas de baches o están llenas de problemas, te puedes caer con las raíces de los árboles, la gente prefiere tomar el coche. Necesitamos una movilidad sostenible, por eso la apuesta a la movilidad eléctrica, reducir la contaminación, mejorar la salud de las personas. Vamos encaminados a cumplir el triple cero: cero exclusión, cero emisiones y cero muertes. Y para eso necesitamos recursos. Basta de hacer leyes que solo queden en el escritorio. Amigas y amigos de la industria de la construcción, de verdad estoy muy contenta. Van a tener una aliada. Cuando he dicho que mi gobierno no va a haber rateros, ni huevones, ni pendejos, lo digo en serio. Vamos a tener gente capaz, brillante, trabajadora para sacar este país adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata Xóchitl Gálvez por su exposición. A continuación le pedimos al ingeniero Francisco Solares Alemán nos ayude a moderar la sesión de preguntas. Invitamos a los asistentes a permanecer en sus lugares para poder continuar con la sesión de preguntas programada para la candidata Xóchitl Gálvez.
Bien, si me hacen favor de tomar asiento, vamos a continuar con unas preguntas. Antes de iniciar las preguntas que ya las hemos agrupado, hay varias preguntas que por obviar tiempo no las podremos hacer ahora, pero están agrupadas. Perfecto. Acabo de estar en el ITESO y recibí 580 preguntas y me comprometí a contestarlas todas. Así es que las que vengan, si no se pueden contestar aquí, se las contesto por correo. Gracias. Gracias, Xochitl. Hay varios egresados y maestros del ITESO aquí. Muy bien. Bien, también quiero comentarles que esta reunión se está transmitiendo en vivo desde el canal CEMIC TV México, para todos los que la quieran ver, y ahí la podrán ver porque quedará grabada si es que no la pueden ver en este momento. Bien, tenemos aquí varias preguntas que coinciden, y la pregunta general diría: Xochitl, ¿cuál es su propuesta para combatir la corrupción? Y también, en su momento, ¿estaría dispuesta a no reservar ninguna información de carácter pública, excepto las que, Excepto las que sean de seguridad nacional, seguramente. Sí, más o menos así, la que sean de seguridad nacional? Sería la primera pregunta. Si te parece, hacemos una por una. Ahora, adelante. Pues la verdad de las cosas es que mi bandera durante muchos años ha sido el combate a la corrupción. Desde que era jefe delegacional en la Miguel Hidalgo, y aquí debe haber varios constructores que sabían que conmigo las cosas eran derechas. Quien cumplía con el reglamento no se le molestaba, sus manifestaciones entraban sin una objeción de por medio, pero quien pretendía hacer cosas indebidas, pues se enfrentaba a una delegada que tenía carácter, que tenía la decisión. Me tocó demoler 15 inmuebles, porque pues no podemos violentar la ley. Entonces, en ese sentido, soy muy clara. Yo siempre he dicho que cómo es posible que el gobierno conozca el 100% de tus facturas, el 100% de tus ingresos y de tus pagos, en línea, prácticamente en tiempo real, ahora pues con la factura digital, y me parece extraordinario. ¿Por qué los ciudadanos no pueden conocer cómo se gasta el dinero del gobierno en línea? ¿Cuál es el problema? Pues los moches, la corrupción, la tranza, el defender a los cuates. Digo, ya salió el peine del gobernador de Nuevo León, el que decía que lo habían bajado de la contienda. No, sus cochupos lo bajaron de la contienda. ¿Qué es eso de que contrates una empresa y esa empresa le pase 200 millones a otra empresa y esa se lo pase a una donde tú eres socio? No estoy hablando de algo que pasó en el pasado, pasó cuando él llegó de gobernador. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que eso se tiene que acabar. Yo estoy decidida a usar la tecnología, a meterme en temas de blockchain, de transparencia absoluta, para que las licitaciones sean en línea. ¿Cuál sería el ideal? Pues que evaluaras técnicamente a las empresas, porque luego, por ejemplo, a Milcar, los amigos del presidente, pues han creado muchas nuevas empresas que de la noche a la mañana han facturado cientos de millones de pesos. Pues eso de entrada no debería de permitirse, poner empresas que no tengan experiencia en la industria de la construcción. Que hubiera una evaluación previa, técnica, clara, cuando eran los puntos, me acuerdo, pues está bien, y luego entrar a la licitación abierta, pública, y vámonos. Y que ustedes no tengan que dar corrupción. Me queda claro que les piden moches, lo sabe todo México. Muchos de ustedes no quisieran tenerlos que dar, pero o haces eso o no trabajas. Esa es la verdad. Y cuando tienes una nómina que pagar, pues acabas accediendo a esas extorsiones. Tengan la certeza que yo, en materia de corrupción, voy a atender personalmente cada caso que me planteen. Y sí vamos a tomar decisiones. Y sí voy a meter a la cárcel a funcionarios corruptos que se hayan pasado de lanza. A mí no me va a temblar la mano.
Conclusión, transparencia total. Estoy de acuerdo que algo que ayude a evitar la corrupción es la transparencia. Por eso he defendido tanto al INAI. Y hoy seguimos sin comisionados del INAI porque este gobierno no quiere la transparencia, porque así nos hemos enterado de muchos contratos indebidos. Es más, hay un dato, de los 700,000 millones de pesos que se asignaron para obra pública el año pasado, menos del 30% son auditables. El 30%. ¿Por qué los demás no son auditables? Porque va a haber muchas sorpresas. Bien, gracias. Aquí hay dos preguntas que tienen que ver con infraestructura en sectores muy importantes, el del agua y el de la energía. El del agua creo que ya nos platicaste con mayor amplitud en tu exposición. ¿Cuál sería su política pública en materia hídrica para garantizar el abasto para consumo humano? Y de una vez hago la siguiente, ¿cuál es tu propuesta de infraestructura que proyecte a México a su independencia energética? Bueno, más o menos la del agua ya la esbocé. La del agua empieza de lo pequeño a lo grande. Cuando sabes que el 50% del agua se fuga en la Ciudad de México, pues hay un problema y lo tienes que resolver. Casi nadie quiere invertir en evitar fugas, hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque el tipo de tubos que teníamos en el pasado son tubos poco flexibles, hoy tenemos tecnologías muy flexibles para el agua que nos podrían ahorrar muchísima agua para que realmente llegara a los hogares y en mejores condiciones de saneamiento, porque esa agua luego se contamina justamente en la conducción. Sí apostarle a la eficiencia en las casas, a las campañas, al ahorro del agua. Creo que eso se ha abandonado, a tener WCs eficientes. No sé cuántos WCs, pero creo que son más de 800,000 que se instalaron antes del de 6 litros. Entonces habría que asegurarnos de sustituir el 100% de WCs a 6 litros. ¿Para qué? Pues para que haya sistemas eficientes y regaderas eficientes. Eso es como lo que puedes hacer a nivel doméstico, y donde haya la posibilidad de captar agua de lluvia, hay que captar agua de lluvia. Me dicen, ¿pero por qué captas agua de lluvia si en la época de lluvia es cuando menos agua falta? Sí, porque en esta época puedes descansar los acuíferos. El 70% del agua en la Ciudad de México se saca de los acuíferos. Entonces los acuíferos están prácticamente agotados, están muy contaminados y tenemos que hacer recarga de acuíferos. Entonces la captura de agua de lluvia doméstica, donde se pueda, hay que impulsarla. ¿Para qué? Para lavar los pisos, para regar las plantas, lo que sea, 1 metro cúbico por familia sería extraordinario. 2, necesitamos tratar el 100% del agua residual. Lo hacen ciudades importantes en el mundo, lo va a hacer Aguascalientes, vamos a apoyar a la gobernadora de Aguascalientes, quiere tratar el 100% del agua, almacenarla en una presa, como lo hace la ciudad de Los Ángeles, como lo hace la ciudad de Washington, como lo hace Singapur, y esa agua se potabiliza y se reinyecta. Eso es entenderle al ciclo del agua. O sea, agua hay, lo que necesita este país es una ingeniera que le entienda y resuelva el problema. Y los ingenieros estamos diseñados para resolver problemas. 3, necesitamos fortalecer las cuencas, todas las cuencas. Los bosques de lluvia de esta ciudad son claves, se los están acabando, se los está acabando la delincuencia organizada. Allá por Tres Marías, allá por el Estado de México, la delincuencia organizada está talando y no nos damos cuenta que si no recargamos el acuífero, estamos en un problema. Entonces hay que poner mano firme para terminar con la tala, para reforestar. Lo que está pasando en Michoacán con el aguacate, pues suena bien el oro negro, nomás que se están quedando sin agua, porque el aguacate no es una planta que te genere lluvia. Entonces también tenemos que cuidar los acuíferos, tenemos que cuidar los bosques de lluvia y por último, pues obviamente la tecnificación del campo. Tenemos que pasar por la tecnificación del campo porque ya no vamos a tener los millones de metros cúbicos para riego. Y México es una potencia agrícola en productos de hortalizas de exportación, pero pues hoy está en riesgo la seguridad alimentaria. Muchas familias no pudieron sembrar maíz, muchas familias no pudieron sembrar frijol y van a tener graves problemas de supervivencia. Y en materia eléctrica está muy clara. Que CFE compita, que sea eficiente, que produzca energía limpia y barata,
que el sector privado tenga acceso a energía limpia y barata, que la CFE se ponga a hacer líneas de transmisión con el dinero que genera y meter a un nuevo competidor que se llama Pemex. Porque si tenemos la coquizadora de Tula, Pemex va a tener demasiado calor para cogenerar y puede subir esa energía también a la red. O sea, que todo aquel que pueda producir energía eléctrica limpia se suba, y yo regresaría a las subastas. Sé que mañana Sheinbaum va a decir, quiere privatizar. Señora, no están llegando las empresas porque no hay energía. Este país lo que necesita son soluciones, no rollos de políticos que no saben resolver problemas. Bien, muchas gracias. Quiero nuevamente reconocer los tiempos, y sé que tienes que salir prácticamente de manera inmediata, y vamos a hacer una última pregunta en este lugar. Tomamos el ofrecimiento de recibir todas las preguntas y enviártelas para que en tus ratos libres las puedas responder. Esta es la última pregunta que haría. Dice… Tengo marido, ¿eh? Ay, sí. Esos no son libres, los ratos. ¿Qué ofrece tu proyecto político al sector de los empresarios de la construcción y por qué crees que tu proyecto es el mejor? Primero, yo los voy a respetar. Yo no les voy a decir que son unos corruptos. Porque para que haya corrupción quiere decir que del lado de gobierno agarran lana. Y muchas veces las obras se encarecen porque te piden moches para la paga, te piden moches para darte el contrato, te piden moche para hacer un trámite. Traten de hacer un desarrollo de vivienda. Nada más, ¿cuántos trámites tienen que vivir? ¿A cuántos funcionarios públicos tienen que saludarlos con el corazón, ¿no? Así decían. Eso se tiene que acabar. Tenemos que ir hacia una era digital. Tenemos que facilitarle la vida al empresario. Ustedes lo que quieren es que los dejen trabajar. Soy empresaria, me pongo en sus zapatos, sé lo que cuesta pagar una nómina, sobre todo cuando viene el COVID y el gobierno te abandona. Porque el gobierno cree que nosotros nos estamos pudriendo en dinero. No se da cuenta que de cada empleado que tenemos que pagar el seguro social, el Infonavit, el impuesto sobre nómina, una cantidad de recursos que muchas veces llegas a la quincena y no sabes si vas a poder pagar la nómina. De verdad. Me queda claro lo difícil que es la industria de la construcción, lo castigado que están los márgenes y lo difícil que ha sido este sexenio para ustedes. Yo no creo y no comparto la visión que las obras las hace el ejército para robarse, porque ustedes son unos corruptos, como lo dijo hace unos días el presidente. Eso me parece una falta de respeto. Eso me parece no es entender que los que están aquí son gente que se levanta todos los días a trabajar, que a veces pasa momentos complicados justamente porque las cosas no están tan bien como quisiéramos, que hay tiempos buenos, hay tiempos malos, lo sabemos en la industria, pero lo que no se vale es que el gobierno te estorbe. Tengan la certeza que México puede entrar a su mejor etapa de crecimiento en su historia. El nearshoring sí es una realidad, pero el nearshoring con un gobierno que no cree en las energías limpias no le va a poder sacar potencial. Porque hay muchas empresas que solo van a venir si hay energía limpia o por lo menos energía, que ahorita ni siquiera de la sucia hay. Este gobierno las empresas no van a venir mientras las carreteras sean inseguras, mientras las carreteras estén llenas de baches, mientras sea complicado. Antes te hacías de Aguascalientes a León 2 horas, hoy te puedes hacer 4 o 5 horas. Antes te hacías 2 horas a la México-Querétaro, hoy te puedes hacer 5 o 6 horas y quién sabe si llegues con vida. Porque son tan ineptos, pero tan ineptos, que no han podido acabar 20 kilómetros de reparación de carretera de San Juan del Río a Querétaro.
Este gobierno necesita hombres y mujeres brillantes, capaces, con experiencia. Y eso ustedes lo son. Ustedes son gente buena, ustedes son gente de trabajo y yo los voy a reconocer, los voy a apoyar. Voy a dejar de estorbar a los empresarios. Vamos a resolver el tema de la seguridad. Ténganme confianza. Si no hay seguridad, no hay nada. Mi hija estaba haciendo una instalación en Cancún y se le acercaron a nuestro equipo de trabajo para decirle, dile a tu jefa que tiene que pagar el piso para trabajar aquí. ¿Y sabían el nombre de mi hija? ¿Sabían el nombre de la empresa? Sabían todo, todo. ¿Quién les da esa información? ¿Quién se las pasa? ¿Quiénes son sus socios de estos delincuentes? Los constructores están en riesgo en las zonas donde hay crimen organizado. Intenten hacer una planta industrial en Zacatecas y van a ver lo que es el cobro de piso. En mi gobierno se va a acabar el cobro de piso. En mi gobierno se van a acabar los moches y en mi gobierno sí creemos en el sector privado. Por eso les pido que voten por una servidora si quieren tener una presidenta chingona.